Charla en crudo, esta vez con un tema un poquito diferente, un poquito distinto, con un tema candente. Estamos con un tema candente y que me parece que es muy necesario tratar. Estamos con Enrique Encina, profesor de educación física. Enrique encabeza una lucha contra el bullying en una campaña que se ha llamado o que tiene como lema el bullying, un mal compañero. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tener la voluntad de conversar y de visibilizar este tema. Yo te quiero preguntar cómo comienza esta campaña que tú lideras, por qué comienza. Bien, bueno, como dices tú, soy profesor de educación física y en mi paso por los colegios vi bastantes casos de bullying. El Ah, bullying es un tema que lamentablemente está presente en la mayoría de los colegios del país y no es mm, ahora, esto viene de siempre. Ya, como vi tantos casos, como sé que está presente y como lo viví, hace bastante años atrás me propuse un día comenzar con una intervención en la que yo pudiera relatar a los alumnos mi propia historia y de esta manera crear un poco de conciencia. Así es que eso es lo que he hecho y eso es lo que vengo mm. haciendo desde el año pasado. Ahora, ¿cuál es tu historia? Porque ese sería cuando yo te pregunto cómo y por qué comienza, ¿es porque tú vives el bullying en alguna etapa cuando estás en el colegio? Sí, bueno, yo tengo una estatura baja de 1,59 m, lo que me trajo siempre algunos problemas en el colegio, burlas, y ahí empezó todo el tema de maltrato y todo esto. En todos los colegios donde estuve siempre fui el más pequeño de estatura. Mm. Y aparte callado, entonces eso me trajo que los compañeros empezaran a veces cuando ven alguna persona que es un poco diferente que el resto, viene el tema de las burlas y a veces algunas personas son más fuertes, otros no lo saben manejar tan bien, algunos tienen más habilidad para poder eh, darle como un giro a esto y ganarse a los compañeros y otros no tienen esas posibilidades. Entonces ahí se hacen acreedores de todas estas burlas, maltratos, y es un tema duro que el que no quisiera que pasaran otros niños de nuestro país. Mm. Tu caso, lo que me cuentas, tu caso fue por algo físico, por la estatura Sí, en sí, este por caso. la estatura, solamente por ser más bajo Yo, estatura. yo quisiera después volver o más adelante ver cuáles son los motivos, pero antes me gustaría que me contara en qué consiste lo que tú haces hoy día, esta presentación que estás haciendo en distintos colegios, entiendo. Ya. A ver, yo primero estaba un poco en blanco cómo iba a hacer esto. Y la verdad es que primero escribí sobre mi propia historia de bullying, la cual obviamente ya está más que superada a esta altura de la vida, porque yo ya tengo mis años, tengo 50 años ya, pero sin embargo creo que es una historia interesante como para mostrar a los alumnos y que en base a esto logren tomar cierta empatía. Como te digo, lo escribí y luego se me ocurrió llevarlo a unas imágenes, pedí que me hicieran unos dibujos, una familiar que tiene mucha habilidad en el dibujo me hizo unos dibujos que yo le pedí que relataban o graficaban, digamos, ciertos episodios de esta historia de bullying Que tú habías vivido. que yo había vivido. Y posterior a eso tenía la historia, tenía las imágenes, y no sabía muy bien si lo iba a poner como en un cuento, un libro. Finalmente una productora me propuso llevarlo a un video, y que quedó muy bien logrado. El video, pedagógicamente hablando, está muy bien hecho y relata muy bien la historia de este personaje que es Nanito. Nanito era como me decían cuando yo estaba pequeño, y que con el tiempo se fue transformando casi en una pesadilla para mí, porque por la baja estatura, ya de Nanito pasé a ser el Nano, y Nano se parecía mucho a lo que era la peor ofensa que me decían en el colegio, que era enano. Entonces esto se me transformó, digamos, en un problema grande. Y eso es lo que yo les transmito a los chicos. Una vez que ven el video y que creo cierta cercanía con ellos, buena onda, que también de eso me ayuda, que tengo, creo, un buen feeling para llegar a los alumnos. Eh, Les hago algunos juegos, algunas dinámicas de trabajo de equipo, lo pasan bien y les muestro el video. Entonces, después, una vez que ven el video y que no saben que yo soy el protagonista del video, aparezco yo en el video al final.
y ahí los niños se llevan el impacto de ver que yo soy el personaje de este relato. Entonces, la verdad es que las muestras de cariño de parte de las niñas, los niños de los cursos donde me he presentado han sido súper grandes, emotivas, porque también muchos estudiantes se me acercan calladitos al final, me dicen que, profesor, me sentí identificado en su video, me pasó algo parecido o me pasa algo parecido, Claro. y les da esperanza, que es lo que yo quería transmitir con esto, dar esperanza, como que los chicos vean a alguien que salió adelante, porque la historia, pese a que es dura, termina con un final feliz, y ahí es el donde yo les doy el mensaje a los niños también. Ahora, Que ¿en hay qué cosas que no... consiste? Ujú. Cuéntame. Bueno, les explico a los niños finalmente que hay cosas que no dependen de uno. Uno, la persona que es bullying, que le están haciendo bullying, no es responsable de eso, en ningún caso. O sea, nadie tiene derecho de venir a maltratar a otro. Entonces, lo primero es que entiendan eso. Lo segundo es el tema de la valoración, que muchas Sí, veces el bullying se asocia a alguna condición física de las personas. Y en la etapa de la preadolescencia, la adolescencia, nos cuesta mucho aceptarnos finalmente. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Hay un común modelo o hay una comparación de uno y quisiera ser de tal manera y muchas veces eso no va a ser así? Entonces, la aceptación, la valoración, tienen un papel aquí fundamental en esto. Y eh, posterior a ello, descubrirse, descubrir las propias fortalezas que todos tenemos. mm, sí, la vida en sociedad. Enrique, entonces les muestras el video con Ujú. con esta experiencia de bullying que finalmente después descubren ellos que es una experiencia tuya, una experiencia que tú viviste, y después entiendo algunos valores que serían necesarios, que aparece la empatía, la tolerancia, eso se los conversa a los niños. Claro, les converso a los chicos, tengo una evaluación igual que con 7 preguntas, donde se tratan algunos temas, por ejemplo, como los conceptos, ¿qué es el bullying? Porque hoy en día en todos los colegios está igual como manoseado el término, entonces muchos apoderados también se quejan que le hacen bullying al alumno, pero muchas veces este alumno entra como en una dinámica de molestarse, de falta de respeto con los demás, y, y no siempre es bullying. Como le digo, está presente, sí, en muchos colegios, un tema que está muy presente, ha estado siempre y realmente existe, pero no todo es bullying. Les explico a los chicos que no molestarse y participar de un desorden, de algo parejo, digamos, que tenga que ver con falta de respeto, eso no es bullying, ¿ya? En el ¿Me puedes bullying hay ahondar una un persona, poco? ¿sí? Te escucho. En el bullying hay una persona que se ve afectada, hay uno o más personas que lo están haciendo pasar, digamos, o sea, le están Maltratando. pasando maltratando, un permanente acoso, y a veces la persona lo aíslan, se burlan, le pueden golpear, lo maltratan. Hay diferentes maneras Sí. de ejercer. Cuéntame un poco de esas 7 preguntas, porque una era qué es el bullying y las otras, en forma resumida, a dónde apuntan Sí. ese cuestionario. Bueno, también apunten un poco al grupo curso, que si es bueno, a lo mejor si veo situaciones de bullying, es mejor quedarme callado para no meterme en problemas, que muchos alumnos lo hacen esto, o sea, en los cursos se ve que la mayoría del curso no está de acuerdo con esto, pero sin embargo participan como muchas veces como cómplices porque Mm. observan, pero no dicen nada. Ya, pero Entonces ahí lo hago ¿esos son los también hacer esa resultados? reflexión. Eh, una vez ¿Perdón? eso que me estás diciendo, esas reflexiones en base a los resultados que obtienen, la mayoría se da cuenta y no es capaz de intervenir. Muchos creen que está bien así. No, pero Entonces yo le hago, en base a las respuestas que tiene, afirmas eso, digamos. sí, no, y es lo que se ve también, es lo que se ve, o sea, eso se ve en muchos lados, que los niños observan, pero no, Sí, muchas pero veces no. Ahora últimamente hay más conciencia y están sacando más la sí, voz. Enrique, lo que tú me estás diciendo en base a este cuestionario de 7 preguntas. Sí, Ya, ¿y sí. qué otras respuestas obtienes o qué otras conclusiones o reflexiones? Bueno, el tema de los apodos. Los chicos creen que si dicen apodo a los demás y se lo dice con cariño, está bien. Y ahí yo también le dejo claro que no siempre eso está bien. A veces la persona no es capaz de decir que me incomoda algo. Si estoy diciendo un apodo que tiene que ver con algo físico, va en desmedro de la persona, de la autoestima de la persona. Muchas veces queda callado y no, que le decimos tanto y es con cariño.
pero la Mm. persona realmente Sí, entiendo. le va a gustar, le va a acomodar eso. Yo te puedo estar diciendo de alguna forma con el más grande de los cariños y sin embargo te puedo estar dañando también enormemente, ¿no? Justamente, Sí. sí, ¿Qué otras preguntas así hay, es. Enrique? ¿O qué otras cosas logras descubrir? Bueno, el tema del ciberbullying también se les pregunta si creen que hace menos daño que el bullying. Ahí los niños ¿Cómo? están claros que no, que es el mismo daño. Y es bueno que ellos tomen conciencia también de la responsabilidad que tiene y de lo que se puede generar también por el impacto de las redes sociales, lo que puede llegar a generar, el daño que puede hacer. Está bien bueno eso de las preguntas, porque es una manera de obtener información. Sí, también, bueno, les pregunto si creen que una persona que ha vivido bullying puede llegar a transformarse en una persona feliz. Eso se les pregunta, esta pregunta se la hago ante el video y la reforzamos después, les digo la respuesta correcta. ¿Cómo era Y la después del última? video, Disculpa, ¿cómo era la ¿mm? última? Si alguien que vive bullying puede ser Claro, feliz. si alguien que ha vivido bullying puede llegar a transformarse en una persona feliz. ¿Y cómo Porque son las muchas veces eso lo hago pensando en los niños que pueden estar sufriendo de bullying. Porque la persona cuando sufre bullying cree que nunca va a salir del problema. Entonces es el ver que, en este caso, que yo le muestro que yo salí y reforzarlo con que se puede salir adelante, con que puede estar bien después, es importante para el niño escuchar eso y verlo, digamos. A mí me hubiera gustado mucho que en ese tiempo en el colegio hubiera habido esta instancia de Bueno, poder sí, ver algo así. es que, bueno, sí, está bien, pero tal vez la misión era esa, la que estás ahora. Cuando en algún momento conversamos, pero ¿quiénes son las personas que sufren el, El bullying. el bullying? Yo me imagino efectivamente el aspecto físico de la época del colegio, en relación al peso, alguna característica física sobresaliente. Sin embargo, hay otras características también. Claro, eso le explico yo también a los niños, que en el caso mío fue por esto, por la baja estatura, pero en lo físico hay miles de diferencias en las personas. Entonces, ninguna justifica que se haga bullying, pero aparte de lo físico está también, por ejemplo, los extranjeros. También muchas veces se le hace bullying por venir de afuera. Está el tema de la personalidad de los chicos. Eh, Hoy en día hay muchos niños autistas, entonces también ahí son diferentes, las personalidades son muy diferentes y ahí también a veces se genera esto se preste como para que algunos compañeros quieran ahí ejercer un poco de burla o empiece como un acoso. Eh, Incluso a veces por destacarse positivamente más que otros, también genera que alguna envidia, el tema de las tendencias sexuales que puedan haber también genera bullying. Hay muchos factores, digamos, que hacen que los niños quieran a veces ejercer esto. Mm. Ujú. Me quedé pensando, a veces los que les va bien en las notas o que destacan Sí, positivamente también sufren algo de maltrato, también puede digamos. ser, a veces la niña que se destaca más, puede ser a lo mejor la más bonita del curso, o que tiene más capacidad en lo artístico, buena en el canto, no sé, en el baile, y también genera como envidia. Mm. Es inimaginable los factores por los que se puede ejercer el bullying. Ahora, bajo esa misma análisis, ¿cuáles son los factores cuando las personas que están al otro lado, digamos, los que ejercen el Ya, bullying contra, en base a tu experiencia, cuáles son esas características? bueno, muchas veces, a veces en el mismo hogar ven también el ejemplo de los papás. Si los papás son muy duros, violentos también, claro que los niños también eh, agarran como esos mismos hábitos. Muchas veces también creen que como están en un descubrimiento de su personalidad, van a sobresalir siendo, digamos, haciendo que Sí, otros vayan en el medio. Entonces sí. eso también es muy errado. Casi siempre los cursos, el grupo más de los más desordenaditos, por así decirlo de alguna manera, el Tienden más desordenado quiere liderar, pero liderar a veces negativamente. a Eso también través de menoscabando a otro, ¿no? eso es. Yo también le explico mucho eso a los chicos, que a veces
los más, por ejemplo, el bueno para la pelota, casi siempre es como el más desordenado, y a veces ese se puede ir para el lado negativo o positivo. Ahora, Yo le digo cuando siempre, ujú. entiendo que me comentaste que se te acerca alguien y te dice me siento identificado o yo sufro bullying, ¿te pasa con el otro? ¿Se te acerca el que en algún momento te dice yo he ejercido bullying contra otro? ¿También se te acercan? Me pasa que actualmente lo que me pasa es que como que lo identifico rápidamente en mi taller. Mientras voy hablando, me doy cuenta en las caras de los niños y me doy cuenta rápidamente si Mm. algunos están haciendo bullying. Y a eso los llamo al final a conversar conmigo. Y muchos de esos niños me reconocen que lo están haciendo y me dicen que lo van a cambiar. O sea, yo veo un cambio de conducta de los chicos. Espero que sirva. Yo tengo la esperanza, la convicción de que esto sí les llega mucho a los niños. Qué bonito Así lo lo he que visto estás igual. haciendo. Este es un taller que has hecho ya en varios colegios. Sí, lo vengo haciendo desde el año pasado Mm. y lo he hecho en varios colegios. Ahora, hay un Y, componente. mm, ¿Me ibas a decir algo? sí, bueno, mi apuesta es que esto tenga un impacto, un remesón en los niños y que quede en la memoria afectiva. El niño ve una historia que lo impacta, que es en primera persona, lo pasa bien, se da cuenta que trabajando en equipo todos somos iguales, o sea, somos todos diferentes, pero a la vez somos todos iguales y todos necesitamos ser parte de ese equipo. Reciben un diploma, firman un compromiso anti-bullying. Entonces, realmente creo que sí o sí queda en la memoria de los alumnos. Qué bonito lo que estáis haciendo. Tal vez, Gracias. no sé, como reflexión, a lo mejor evitar referirse por característica física a los otros. Siempre, claro, es lo que refuerzo. O Claro. sea, pues todos tenemos un nombre, ojalá por el nombre, y si estoy seguro que a mi compañera, compañero, le acomoda, porque por ejemplo es diferente que alguien que, no sé, pues, yo me llamo Enrique, alguien me dice Henry, y que a lo mejor me puede gustar, está bien, pero si alguien viene y me dice chico y yo no lo conozco, Mm. o sea, es como que yo le diga lo primero que vea de la persona, su físico. Mm. Entonces, es como que por ahí va el tema. Ahora, hay un componente cuando yo escucho o cuando veo la imagen, la escena del bullying, que es primero, me imagino, no es delante de un profesor, digamos, ¿no? Cuando están los grupos independientes, no están ni los profesores ni los apoderados. Por lo Sí, tanto, por es supuesto, es más difícil de detectar. sí. Pero hay un componente que no sería ni el que hace, ni el que ejerce el bullying, ni el que lo recibe, que es este pasivo que en algún momento debiera tener la fortaleza interior o el carácter como para decir, oye, basta. ¿Detectas a ese tercer tipo de integrante de esta escena? Sí, sí, hay alumnos que sí lo hacen, pero lamentablemente son los menos los cursos. En el caso mío, por ejemplo, lo que me tocó a mí en el colegio, no era como un grupo así como siempre los mismos, eran como diferentes, entonces como no tenía identificado, pero por ejemplo agarraban uno y empezaban con los manotazos, los golpes, las patadas, y los que estaban mirando se unían al mismo grupo, así, Mm. era como una cosa bien increíble porque era como pasarlo bien de esa manera, entonces como que no, tú no te explicas. Pues. Hay gente que yo veía que no me molestaba, que estaban ahí como pasivos, pero cuando entró algo, agarraban la misma y entre todos empezaban a pegar y como que fuera algo divertido. Entonces, si no se dan cuenta el daño que le hacen a una persona. Yo Trata- me fui, sí. empecé a quedar cada vez más callado, la personalidad igual se te va dañando la autoestima. Bueno, no, un tema fuerte, fuerte. Ah, disculpa, otra cosa que le explico a los niños también en esto es que es importante hablar. En estas preguntas que le digo, que hablar, contar, apoyarse, que no es sinónimo de ser fuerte, salir solo de los problemas. Le explico que muchas veces nosotros necesitamos de ayuda. Y ahí confiar en los más cercanos, en la familia, en los profesores, en el encargado de convivencia escolar. No intentar salir solo porque muchas veces la persona, por salir solo, se empieza a hundir más y termina en una depresión y lamentablemente hemos visto finalmente a veces en suicidio. Ujú. Em, ¿Hay alguna diferencia entre colegios que son de puros varones o puras damas y después cuando es mixto o las realidades son similares? Eh, yo diría que esto es
parejo. Y ni siquiera, claro, si son colegios de hombres, mujeres, o mixtos, o incluso estratos sociales más altos, más bajos, da lo mismo. En todos los colegios existe el tema. Son muy pocos los colegios que no lo tienen. Mm. Y, y claro, por eso es importante que los colegios tomen acciones concretas. Yo el del paso que he visto en ya más de 25 colegios que han dado desde el año pasado y este año, 25 he visto, colegios. sí, más de 25 colegios ya. He visto que hay un compromiso grande de profesores, de los directores, de los psicólogos de los colegios y todo, pero falta el compromiso de los sostenedores de los colegios. Ahí hay un temazo. O sea, falta que se comprometan ellos. Mm. Sí, sí. Ahora, uno va cambiando con el tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando, no sé, pasan 10 años, 15 años, 20 años, uno va cambiando? Yo he escuchado testimonios de gente que se arrepiente enormemente de no haber intervenido cuando estaban en el colegio de ciertas actitudes o cosas que vieron y que no fueron capaces de tomar una actitud más activa, haber evitado las burlas que se le hicieron a tales compañeros. Eh, Va mejorando también porque uno va superando el caso de la persona que recibe el bullying con los años, lo va entendiendo también. ¿Tú lo fuiste sanando a través del tiempo? ¿Cómo fue cómo maduraste tu mala experiencia del colegio? Eh, yo creo que es de a poco. O sea, me costó, por ejemplo, en la época de la universidad, yo mi personalidad no podía a sacar la voz siquiera en una disertación. Entonces ha sido de a poco. Y como profesor tienes que plantarte y darte un grupo, hablar, y me costaba, pero era mucho, mucho. Entonces yo creo que en la medida que ha ido pasando el tiempo, la profesión también me ha ayudado. Pero conozco mucha gente que al día de hoy está dañada, Ah, muy dañada. O sea, conozco gente que de verdad ha quedado muy, muy dañada. que ni siquiera el Y tiempo, disculpa, que ni siquiera el tiempo ayudó a... la verdad que sí, sí. Hay gente que ni siquiera el tiempo la ayudó. Y eso creo que también, bueno, es otra cosa que me favorece de esta intervención, es poder haber salido del problema y mostrarle también el otro lado, que también uno tiene que poner ahí de su fortaleza, como te decía, descubrir sus capacidades que todos tenemos. Ahí les destaco harto a los estudiantes que todos tenemos fortaleza, algunos en la parte artística, otros más cosas relacionadas con lo académico. Puede ser cosas para las que uno es bueno o pueden ser simplemente gustos, pero lo que le hace sentir bien a uno es su esencia. Entonces eso tiene que cultivarlo, tiene que hacerlo y tiene que concentrarse en eso. Finalmente, yo creo, a mi juicio, a una de las más... la capacidad de la persona que está recibiendo el bullying de decir, de decirlo en forma explícita o es muy difícil. Cuesta poder decirlo. Muchas veces lo que me pasaba a mí también, a uno le da pena que los papás vayan a tener pena de lo que a uno le pasa. Entonces, cosas que pasan por la cabeza nomás de la persona que está recibiendo el bullying y como te digo, y lo va hundiendo cada vez más. Es un tema difícil. Está el tema de las amenazas, que también crees que va a ser peor, pero acá también les dejo claro a los estudiantes que en ningún caso eh, es correcto, digamos, quedarse callado, que no la va a sacar mejor quedándose callado, o sea, solamente va a empeorar las cosas. De manera que está bien informar, acercarse a la gente más de confianza y que se puede salir del Mm. tema con ayuda. Oye, Enrique Encina, realmente profesor de educación física, estás la campaña llamado que tiene como lema Bullying, un mal compañero. En realidad es un Así tema bien, es. bien espeso, bien Así es, se denso. aburrió el colegio porque, claro, el bullying es un mal compañero que no Mm, queremos en ninguna sala de ningún colegio. mm. Así es que para ahí nació Sí, pero el está lema este. bien, sí, es bien espeso el tema ahora que te escucho y que lo pienso. Cuéntame cómo se te ubica, cómo se te ubica para tu... Tengo un Instagram que es nanito-no al bullying. Mm. Ese es mi Instagram, ahí me pueden encontrar. Bueno, mi correo electrónico es encina03@gmail.com. Bueno, este video, Así esta que entrevista, nosotros la difundimos, esta conversación.
Ojalá Gracias. Ah, disculpa, que y en la sirva. página web igual que es ¿Sí? www.nanito.cl, en donde sale ahí de qué se trata esta intervención que hago en los colegios. Mm. Ojalá que pueda seguir, mientras más se muestre mejor, ¿verdad? Mientras más se visibilice Sí, mejor. te agradezco un montón No, al la entrevista contrario, por lo mismo, sí. te, te agradezco a ti. Sigamos en contacto y, y un tema. No sé si te gustaría agregar algo en relación a al bullying, un mal compañero. Bueno, me gustaría agregar nomás que por suerte hoy en día hay mayor conciencia. Eh, Falta que se incorporen más medidas, los colegios tienen protocolos, pero también está bueno eso de que hay más conciencia, la invitación también a los apoderados que se integren en la educación de sus hijos y que puedan ser parte de eso, de también proponer a los colegios y todo esto que estoy haciendo y que ojalá que otra gente se sume haciendo cosas similares, Mm, es para dar un mejor ejemplo a nuestros alumnos, a estas nuevas generaciones que vienen. mm. Donde hoy, aparte de todo, hoy en día estamos viviendo tiempos demasiado violentos, la gente está muy agresiva, demasiado agresiva. Entonces, como adulto, es bueno poder dar un ejemplo a los chicos. Y estar atento a detectar o a que la persona que está sufriendo el bullying nos vea como una posibilidad de contarnos lo que está pasando. Sí, totalmente. Bueno, el mensaje también para los papás, para mantener siempre una buena comunicación con su hijo, constantemente preguntarle cómo se siente en el colegio. También pensar que este no es un tema que está ajeno a nadie y pensar, digamos, que si mi hijo, ¿en qué lugar va a estar en el bullying? Si Mm, puede estar como un agresor, puede estar a lo mejor observando, siendo parte de este grupo, o tal vez está siendo afectado por el bullying. mm, Eso yo le daría ese como mensaje que la gente se lo pudiera qué buena. plantear y ¿Dónde está, reflexionar en eso, conversar en familia. dónde está mi hijo? ¿Dónde está sentado mi hijo? Eso, Mm, sí. qué buena. Oye, muchas gracias. Sigamos en contacto. Bien, Un abrazo. un abrazo, gracias Guillermo por la entrevista y saludo ahí, ojalá a toda la gente que pueda estar escuchando esta entrevista. Te felicito enormemente. Que estés muy bien. Ya, nos vemos, hasta luego.